Ya no es un rumor, ya no es un titular sensacionalista. La mayor crisis de este siglo ha llegado para quedarse y te explicamos las razones en este vídeo. Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Blasco de Cripto Emprendedores y hoy os traemos un vídeo muy solicitado y con muchas ganas de subir al canal, que es hablar sobre los motivos por los que estamos entrando dentro de una recesión económica mundial. Ya esto no es ningún bulo, ya esto no es ninguna especulación, es una realidad que está llegando a los mercados financieros y que próximamente va a llegar a los hogares de todas las familias. No hay que ponerse tampoco en modo trágico, porque en este vídeo vamos a hablar de los motivos por los que esto está ocurriendo, qué es lo que esperamos para los próximos meses y cómo podemos aprovechar estas crisis económicas para, digamos, salir beneficiados de ellas. Es un vídeo que, en mi opinión, es muy interesante para compartir con vuestros seres más queridos, con vuestras familias, con las personas que tengáis más cerca, porque son cosas que quizá mucha gente desconoce y que son muy importantes para estar preparados ante situaciones como esta. Nosotros hacemos este vídeo de una manera totalmente gratuita y lo hacemos con todo nuestro conocimiento, en nuestra opinión, siempre lo digo, ¿vale? Porque esto nunca serán recomendaciones de inversión, pero lo hacemos para que sea de utilidad y que pueda ayudaros a muchos de vosotros. Entonces, en este caso, vamos a hablar con sinceridad, vamos a hablar de nuestra opinión acerca de los mercados, qué es lo que va a ocurrir y cómo vamos a trabajar nosotros estas situaciones. Por lo tanto, no os liamos más. En este caso, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con los mercados financieros y estamos viendo cómo acciones como Netflix han caído en torno a un 70%, Meta, por ejemplo, con Mark Zuckerberg a raíz de todo lo que está haciendo con el metaverso y a pesar de ser el dueño de las redes sociales, vamos, totalmente, está recibiendo caídas de más del 51% durante este año y esto también se ha notado en el mundo cripto, con caídas en Bitcoin de en torno al 50% y en altcoins muchísimo más. Entonces, en este caso, estamos viendo una situación de depresión dentro del mercado del mercado financiero. ¿Y por qué está pasando todo esto? Pues principalmente hay varios motivos, se habla mucho de la guerra de Rusia y Ucrania, de la falta, digamos, de recursos de materias primas, pero principalmente, y uno de los que es más importantes, es que los gobiernos centrales y la Reserva Federal, digamos que cuando llegó la pandemia hizo una cosa que en principio estaba bien pensada, pero ahora se ha dado la vuelta y nos va a afectar a todos, que es lo llamado como inflación, que es, digamos, la pérdida del valor de una moneda en el tiempo. ¿Qué ha pasado? Pues que los bancos centrales emitieron muchísima moneda y esto hizo que al haber más unidades de una cierta moneda cayese de valor. En este caso lo que ha pasado es que actualmente la vida, como os estaréis dando más cuenta, es más cara, os cuesta todo mucho más, pero vuestro sueldo se acaba mucho antes, es decir, vuestro dinero cada vez tiene menos valor en el tiempo. Por lo tanto, esta inflación obviamente va a generar deuda, va a generar que las empresas tengan menos liquidez, va a generar que las personas como tú y como yo tengan más problemas para hacer frente a sus pagos mes a mes. Por lo tanto, en este caso, estamos viviendo las consecuencias de todo esto y llega un momento en el que todo sube, hasta que en un momento todo hace plas, se estrella y hay que recomenzar. Y estamos llegando a picos de mercado en los que ya todo el mundo se queja de que no puede pagar las cosas. ¿Y qué es lo que hace la Reserva Federal para que esto se solucione? Elevar los tipos de interés. Cuando eleva los tipos de interés, ¿qué es lo que hace? Que el acceso al dinero sea más difícil, las hipotecas sean más caras, el crédito a las empresas sea más caro y por lo tanto la gente tenga menos disponible para poder trabajar con el dinero. Esto es lo que va a provocar una recesión que ahora se nota en los mercados financieros y que posteriormente pues llegará al mercado tradicional. Y esto obviamente va a derivar en muchísimos más problemas. De hecho, hablando de vídeos de todo lo que viene ahora con todo esto, estamos viendo como la economía de los hogares decíamos que está menguando. Y esto obviamente se está notando en muchas más cosas. Estamos viendo cómo las personas están dándose cuenta de que no pueden hacer parte de sus pagos y esto está provocando que los inversores más especializados se estén dando cuenta de la situación y apuesten en contra del mercado, por ejemplo, en este caso europeo, aunque esta crisis, volvemos a repetir, que es mundial. Por ejemplo, Ray Dalio, que es un inversor famosísimo, ha apostado 9.000 millones en corto por una recesión en Europa. Obviamente, ninguna persona inteligente o un inversor profesional apuesta a estas auténticas barbaridades de dinero si no está seguro de que esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que tener cuenta que ahora mismo los grandes inversores están pensando en este tipo de situaciones. Y por otro lado, estamos viendo cómo
el euro está ahora mismo en puntos mínimos desde prácticamente que se creó la Unión Europea. En este caso estamos viendo cómo el euro, desde que salió prácticamente, está en prácticamente la paridad con el dólar. Esto quiere decir que estamos viendo precios que no tenía el euro desde 2002. O sea, es una auténtica catástrofe para los mercados europeos y, lógicamente, esto se notará en España. Una de las cosas que también está derivando para que esto ocurra dentro de lo que es los hogares tradicionales, y en este caso os pongo un ejemplo de Reino Unido, es la dificultad respecto a un salario para comprar una vivienda. ¿Os habéis dado cuenta que las casas no hacen más que subir, pero los salarios no? Esto obviamente genera una distancia y una imposibilidad para que las personas puedan comprarse viviendas en el corto y medio plazo. Por lo tanto, esto hará que sea más difícil el acceso a la vivienda y, por lo tanto, para seguir progresando. Estos son algunos de los datos más importantes que están ocurriendo a nivel mundial. En este caso me estoy fijando sobre todo en los europeos, pero en este caso ya tenemos una noticia clarísima, que es cuando la Fed nos está avisando de que esto no tiene vuelta atrás. Y es la noticia de que ya se da una probabilidad del 80% de recesión en la Fed de Nueva York. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber recesión sí o sí. Y esto es una cosa que tenéis que tener totalmente en cuenta, porque lo que se viene ahora mismo es el principio de todo lo demás. Vamos a ver ahora mismo qué es lo que está pasando con España, porque en España las cosas, si no pintan bien en Europa, en España pintan mucho peor. ¿Por qué? Porque tenemos dos datos que son muy importantes que hay que tener en cuenta y quizá mucha gente no sepa. Entonces vamos a hablar sobre ellos, y el primero de los que vamos a hablar es sobre el PIB, que es el Producto Interior Bruto. En este caso, en España, y estos son datos de abril, que ahora mismo seguro que con lo que está pasando con la inflación todavía vamos más allá, el PIB está ahora mismo en una pérdida del 118%. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos más del doble en España de lo que tenemos. Esto, obviamente, en mi país y en cualquier país del mundo se llama bancarrota. Y lógicamente los gobiernos tienen que dar soluciones, digamos, extremas para intentar solucionarlo. Y ahí es donde aparece la Hacienda Pública diciendo cosas como esta, que se restringirá los aplazamientos y los fraccionamientos de deudas tributarias. Están hablando también de las subidas de otros impuestos. Estamos viendo cómo los autónomos cada vez tenemos que pagar más impuestos, y esos impuestos cada vez genera más deuda, cada vez se debe más, y no entendemos por qué cada vez pagamos más y cada vez se debe más. Pues porque lógicamente el sistema es insostenible. ¿Por qué razón principal? Pues porque solamente hay que ver la curva demográfica de este país para darse cuenta de que la economía está haciendo que las personas cada vez se hagan más mayores y haya menos nacimientos. Entonces, cada vez somos más y cada vez menos nos pueden mantener. En este caso, la gente mayor cada vez es más mayor, y la gente joven cada vez es menos. Por lo tanto, si se tienen cada vez menos niños y cada vez hay más mayores, ¿quién paga las pensiones de todo el mundo? Pues difícil, ¿verdad? Eso es una cosa que debería tener lógica para cualquier persona, pero debe ser, que no nos vamos a meter en política, que eso no lo entienden en los gobiernos. Así que vamos a continuar con otro dato más, que es acerca del crecimiento vegetativo. Y esta es la evidencia. Si estamos dándonos cuenta de que no hay facilidades para tener niños, familia, y cada vez la gente se emancipa más tarde por culpa de la inflación, esto obviamente conduce a una quiebra absoluta. Por lo tanto, en España las cosas no pintan bien, pero en este caso también hay un reverso positivo dentro de todas estas malas noticias que os he contado, y en este caso vamos a hablar de cuál es una posible solución para sacar provecho a esta crisis económica que está llegando. Así que, bueno, os recuerdo una vez más que si os gusta este contenido, os suscribáis al canal, nos deis un buen like si es posible, y que compartáis este contenido con la gente que queráis. Entonces, en este caso vamos a hablar, para terminar, con qué es lo que podemos hacer para aprovechar el mercado en nuestro favor. Así que continuamos ahora, sobre todo hablando con el tema de las criptomonedas, porque hablábamos antes de las acciones. Bitcoin y las criptomonedas están viviendo exactamente la misma situación que los mercados financieros. Estamos viendo cómo Bitcoin ya ha caído más de un 50% y algunas altcoins entre el 70 y el 95%. Esto obviamente se va a notar mucho más dentro de lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Por qué? Porque la mitad aproximadamente, un poquito más, de los inversores de criptomonedas son personas retail, personas como tú y como yo. Y cuando lleguen las crisis económicas, puede que algunos de ellos
quieran vender sus criptomonedas para tener liquidez ante la crisis que se viene. Por lo tanto, llegarán oportunidades muy buenas al mercado. Ya estamos viendo caídas importantes, ya estamos viendo buenas posiciones para entrar al mercado, pero creo que dentro de poco tiempo veremos las verdaderas oportunidades. Y estar preparado ante una situación como esta te hará poder entrar en acciones a un precio básicamente de risa y poder enriquecerte en el tiempo, pues obviamente, cuando el mercado se recupere. Porque en este caso, os hago un ejemplo clarísimo para no liaros, y es la misma gráfica y dos visiones diferentes. Visión a corto plazo, por ejemplo, esto es el SP500 en 6 meses. Estamos viendo cómo la caída ha sido fuerte, estamos viendo cómo ha sido un 17% y la mayoría de la gente diría, ostras David, pero es que ahora se está cayendo todo, nos vamos a cero, no hay manera esto de solucionarlo, esto es una crisis horrible. Y aquí donde un inversor de verdad es cuando aprovecha y dice, bien, pues tenemos el mercado en rebajas, vamos a comprar porque a largo plazo el mercado siempre nos da la razón y es alcista. Por lo tanto, son tiempos para tener paciencia, para investigar y para hacer nuestros propios análisis de cara a prepararnos para la recuperación, que igual que cuando todo cae, todo sube, y cuando todo sube, todo baja. Entonces, estos son ciclos y hay que entenderlo así, no asustarse y aprovecharse de las situaciones que el mercado nos está dando, porque o puedes llorar o puedes vender pañuelos, ¿verdad? Así que la decisión está ahí. Con todo esto, bueno chicos, no os voy a liar mucho más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que todo lo que os decimos aquí es nuestro propio análisis, ha sido una investigación que llevamos haciendo durante varios días y en el caso de que os haya gustado, ya sabéis, decidnos en los comentarios qué es lo que opináis y cómo os gustaría que comentemos los siguientes vídeos. Recordad que en el canal tenéis muchos tutoriales para hablar acerca de lo que tiene que ver con el mercado bajista, cómo trabajarlo, cuáles son las criptomonedas que van a subir en el día de mañana y más vídeos que iremos subiendo día a día al canal. Así que si os ha gustado todo esto, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.